¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Bien, vamos a continuar con nuestros estudios del día jueves. Y para ello vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 17. Voy a leer el verso 1 y 2, por favor. Primer libro de Crónicas 17, 1 y 2. Leemos la escritura y dice así la palabra del Señor. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted recuerda que después de David conquistar Jebús, que después se convirtió en Jerusalén, David empezó a edificar casas y empezó a edificar la ciudad, lo que se llama la ciudad de Jerusalén o la ciudad de David. Y hubo un momento en que David trajo el arca del pacto hasta su casa y la puso en una tienda. Y estando ya bien establecido en la ciudad, David vino a su corazón hacerle casa a Dios, porque vio que él estaba viviendo bien. Dice, estaba viviendo en casa de cedro, una casa bien hecha, obviamente era para el rey, y el arca del pacto estaba en una tiendita. Le había hecho él una tienda porque la había mandado a recoger. Y bajó a su corazón el anhelo de hacerle una casa al Señor. Nadie se había acordado del arca del pacto. No había habido mucho interés más que el interés de David. Pero ese interés por la presencia de Dios no nació ahí. El interés por la presencia de Dios nació allá, en la soledad, en el desierto, cuando a solas cuidaba ovejas y de repente venía al corazón el anhelo de adorar a Dios y sacaba su arpa y empezaba a tocar y a cantarle al Señor y a declarar cuán grandes eran sus obras y sus maravillas. No se despertó el anhelo de David hasta que ya tuvo casa, hasta que ya estaba bien establecido, hasta que había terminado la conquista, al menos en esta parte. No nació ahí el anhelo de atender a Dios. El anhelo de atender a Dios nació allá, en la soledad, en su humildad. Allí nació el deseo de atender al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando él quiso traer el arca del pacto a la ciudad de David, se lo puso Dios en el corazón, porque de hecho el arca del pacto había sido secuestrada por los filisteos y había sido de alguna manera como abandonada en una casa, porque obviamente los filisteos no aguantaron la presencia de Dios. Los filisteos tuvieron que sacar el arca, porque si no sacan el arca de su ciudad, se mueren todos, se mueren. Se empezaron a enfermar con tumores los filisteos. Los filisteos metieron el arca del pacto en el templo de Dagón, dice la Biblia. Ahí lo puede usted leer, capítulos anteriores. Metieron el arca en el templo de Dagón. Y la primera vez
que el día siguiente que fueron a ver en el templo, la estatua estaba tirada en el suelo. La estatua de Dagón estaba tirada. Como que la había botado Dios, como diciéndole: ¿y tú qué? ¿Qué de qué? Aleluya. Y la había aventado al suelo. Y entonces los filisteos dijeron: ¿saber qué pasó? La volvieron a levantar. Y el arca del pacto ahí. El día siguiente volvieron, y dice la Biblia, hermano, que la estatua de Dagón ahora estaba en el suelo, sin cabeza y sin manos, porque las había cortado Dios. Y después de eso se empezó a enfermar el pueblo de los filisteos. Y entonces los filisteos dijeron: saquemos el arca, porque si no nos va a matar. Y sacaron el arca y fue a parar a una casa, a la casa de Abinadab. Acompáñame a la escritura. ¿Por qué voy a hablar de estos dos, de esta parte? Porque David decide traer el arca a la ciudad. Y dice, segundo libro de Samuel, voy a leer el verso 3 y el verso 7 primero. 6, 3 y 7. Dice así: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Allí había ido a parar después de los filisteos, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mire pues, vamos al verso 7, por favor. Y el furor, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Quedémonos aquí en esta este es el primer intento de David de llevar el arca a la ciudad de David. Pero resulta que en el primer intento David no tomó en cuenta la ley de Dios, la voluntad de Dios. Tenía muy buena intención, pero hizo lo incorrecto. Esto nos va a enseñar algo tremendo, hermano, porque en Dios no solo cuentan las buenas intenciones, cuenta la obediencia a su palabra. Eso es lo que cuenta. Mucha gente tiene buenas intenciones. Usa tenía buena intención en llevar el arca del pacto. La llevaban en un carro nuevo. Eso era incorrecto. La llevaba Usa, que no era sacerdote. Era incorrecto. Y cuando el arca tambaleó, porque los bueyes tambalearon también. Entonces dice que Usa quiso detener el arca, y cuando puso la mano en el arca, cayó muerto Usa. Y entonces David se apesadumbró de una manera, hermano, pero se puso triste por lo que había pasado, porque David tenía una buena intención también. Pero entonces revisó las escrituras, revisó la palabra y vio que el arca del pacto no se tenía que llevar en un carro nuevo, no la tenía que llevar nadie que no fuera sacerdote. Y entonces dio la orden que fueran los sacerdotes los que lo llevaban. Entonces esto nos enseña una primera verdad. En Dios no solo es importante las buenas intenciones, sino la obediencia a su palabra. ¿Cuántos dicen amén, amén? A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones. Hermano, fíjese que yo tengo buena intención, quiero hacer esto. Revise si está en la palabra, de la manera adecuada. De la manera adecuada. ¿Qué dice Dios de su buena intención? Es importante preguntarle.
¿Está de acuerdo Dios con mi buena intención? Por ejemplo, yo tengo buena intención, hermano, para buscar a Dios, pero fíjese que yo decidí ya no venir a la iglesia, lo voy a buscar en mi casa. Es buena intención, pero está equivocado. Según la palabra, está equivocado. Porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las buenas intenciones son buenas, pero si no están apegadas a la palabra, entonces nos vamos a meter en un lío. Era buena intención, si puedo usar esa expresión, era buena intención de Caín llevar lo mejor de la tierra para el sacrificio de Dios. Pero a Dios no le agradó lo mejor de la tierra. ¿Por qué no le agradó? Porque lo que él había ordenado era un sacrificio donde hubiese derramamiento de sangre, porque estaba escrito. En ese momento no estaba escrito, pero se escribió: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces allá va Caín con una buena intención, una gran papaya. Allá va Caín con una gran ¿ha visto usted, hermano, ¿cómo le llaman a estas cosas que las hacen? Las calabazas que hacen aquí, hermano. Hasta hacen competencia de eso. Competencia de los agricultores que logran hacer la calabaza más grande. La pesan y la miden. Unas cosas, hermano, pero enormes. Pues yo no sé qué tamaño llevaba los frutos de la tierra que llevaba Caín. Han de haber sido buenas, pero la Biblia dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no era conforme a la palabra. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces es importante entender eso. Sigamos un poquito más. Ahora veamos segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 12. Ahora veamos el segundo intento. El primer intento fue llevar de la casa de Abinadab hasta Jerusalén, pero no se pudo, se quedó en el camino. Y como no se pudo llevar, entonces la metieron en otra casa, en la casa de Obed Edom. Oiga lo que dice segundo libro de Samuel 6:12. ¿Lo tiene, hermano? Y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí hay otra enseñanza importante. Abinadab tuvo el arca del pacto por 20 años. Oiga esto, hermano. Abinadab tuvo el arca del pacto en 20 años. Obed-edom tuvo el arca del pacto por 6 meses, me parece, 6 o 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Por 3 meses. Pero no dice de Abinadab que Dios había bendecido la casa de Abinadab, solo la casa de Obed-edom. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que Obed-edom empezó a cuidar con diligencia, con amor y con santidad el arca del pacto. Pero Abinadab no. Abinadab pasaron años, y a saber si hasta lo que le pasa a uno a veces cuando guarda cosas, hermano, que hasta telarañas le salen, ¿va? Aquí lo voy a guardar para cuando lo use, dice uno. ¿Qué? Aquí voy a colgar esta ropa para cuando baje de peso. Ay, por Dios, hermano. Y no baja uno nada. Aquí a veces uno compra cosas de oferta
Dice, voy a comprar, es que está en oferta, dice. Y pasan años y no lo usa, pero lo compró en oferta, ¿verdad? Se llena de telarañas porque no lo usa. La Biblia no lo dice, no lo dice. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Abinadab? Que pasó 20 años ahí, pero no dice la Biblia que Dios hubiera bendecido esa casa, no dice. Pero en Obed-edom pasó 3 meses y Dios bendijo la casa de Obed-edom de una manera maravillosa, hermano. Fíjese que Abinadab quiere decir nobleza. Eso quiere decir nobleza. Padre noble. Pero Obed-edom quiere decir siervo, es decir, servidor. Como que la nobleza no nos sirve mucho para con Dios, hermano. Lo que nos sirve es volvernos siervos del Dios de los cielos. Dele un aplauso al Señor si se anima. El arca del pacto no produce bendición si no hay una verdadera reverencia al Dios de los cielos. Es por eso que hay gente que tiene la presencia de Dios por años y nunca pasa nada, nunca cambia, nunca se restaura, nunca avanza. ¿Por qué? Porque depende de cómo cuidamos la presencia de Dios, de cómo atendemos la presencia de Dios. Pero hay otros que yo he visto en algún lugar del mundo. Hay otros que, hermano, parece que van corriendo en la presencia de Dios. Van avanzando de una manera acelerada. No, ¿qué es lo que pasa ahí? No lo sé, es la obra extraña que Dios hace en la vida de los seres humanos, hermano. Es la obra extraña. Eso no es una obra nuestra, es la obra de Dios. De alguna manera como que Dios encuentra un lugar adecuado para sembrar palabra, un lugar adecuado, un lugar dispuesto para abrirse el corazón, y entonces Dios empieza a operar de una manera rapidísima en algunos, y en otros va tan lento, hermano. Pero no es Dios, es el corazón dispuesto. ¿Me doy a entender? Entonces, los fariseos se enojaron cuando Dios entró en la casa de Zaqueo. Se enojaron los fariseos. ¿Qué está haciendo este hombre? No sabe quién es este Zaqueo. Si este Zaqueo es un saqueador. Ese es un publicano. Zaqueo era un publicano. Y el publicano para los judíos era un hombre aborrecible porque lo consideraban un traidor. Pero solo entró el Señor Jesús a la casa de Zaqueo, impactó el corazón de Zaqueo y le dijo Zaqueo a Dios, a Jesús, le dijo: Señor, si a alguien he defraudado, Señor, permítanme pagarle 4 tantos al que le debo. Y hermano, fila era allá afuera. Si ese le debía medio mundo. Pero el Señor Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque vio un corazón dispuesto. Mire, hay gente a la que Dios le pide y no está dispuesta a darla, como el joven rico. Al joven rico el Señor le dijo: ¿Quieres seguirme? Guarda los mandamientos. Lo he guardado, Señor, desde mi niñez he guardado los mandamientos. Bueno, entonces solo vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí se trabó el rico, hermano. Dijo: no, mis diezmos quiere. Aleluya. La riqueza quiere este hombre.
No, no, no. Se fue triste, dice, se fue triste, porque no pudo darlo. Su corazón estaba invadido del amor al dinero. Hay gente a la que Dios le pide y no puede darlo. Y hay gente a la que Dios no le pide y lo dan sin que se lo pidan. Porque a Zaqueo no le pidió nada. A Zaqueo no le dijo: Zaqueo, he venido a tu casa, así que es tiempo de ofrendar. No. Señor, le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar hasta 4 veces, Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, mire pues, la disposición del corazón es clave para que Dios bendiga nuestra vida. Si usted y yo tenemos el arca del pacto, ¿cuántos tienen el arca del pacto? La presencia de Dios, pues, quiero decir, ya no es un lugar, ya no es un físico, ya no es un arca física. No vaya a andar adorando cosas físicas, porque eso no es bíblico. No adore imágenes, no adore cajas, no adore estatuas, no adore, no, eso es fuera de la palabra. El Señor dejó escrito: no te harás imágenes de nada, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. El único que se merece gloria y honra es el Hijo de Dios, que vino del cielo para que a Él le adoremos y a Él le exaltemos. Amén, hermano. Vaya. Pero entonces David, el cuidado de David para Dios no nació ya cuando tenía bienes. No nació allí. El cuidado de David para Dios nació allá, en el desierto, cuando no tenía uno nada. Ahí adoraba a Dios, cantaba a Dios. Por eso es que él dijo: no es justo que el arca del pacto esté allá aventada, y se la trajo para la casa. Pero ya estando en la casa, en una tienda, dijo: no es justo que yo viva en casa de cedro y el arca del pacto en una tienda. Y entonces tuvo el deseo de hacerle casa para Dios. Ese deseo no lo pone la carne, ese deseo lo pone el Espíritu de Dios. Atender al Dios de los cielos. Veamos un texto. Leamos 2 de Samuel, una vez más, capítulo 7, verso 1 y 2. Voy a usar de nuevo este pasaje para introducirme al punto del deseo de David para construir casa al Señor. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ya tenía paz David, ya había paz alrededor. Entonces David pensó no en él, sino que pensó en Dios. ¿Se acuerda usted del rico que empezó a amasar grandes, diríamos tesoros en aquel tiempo, graneros? Y la mentalidad de él era: cuando yo ya tenga suficiente, entonces le voy a decir a mi alma: alma mía, reposa. Alma mía, gózate todo lo que tienes. Esa era la mentalidad de él. Pero la de David no. La de David era: cuando se sintió en paz, en quien pensó fue en Dios. Fue en Dios. Y dijo: no puede ser que yo ya habite en casa de cedro y el Señor no. Déjeme tratar de hacer la comparación, como cuando Noé salió del arca.
la primera vez después del diluvio. Mire, hermano, cualquiera de nosotros, diría yo, si hubiera abierto el arca después de muchos días de estar en el mar, en el arca, y ya cuando se abrió la puerta del arca, que ya estaba en tierra, cualquiera hubiera dicho: a ver dónde voy a hacer mi casa, a ver dónde mido, a ver cuántas cuerdas, cuántos pies, cuántos codos, a ver cuánto mido, a ver dónde voy a hacer mi casa. No, fíjese que Noé salió del arca y lo primero que dice la Biblia que fue a hacer es que hizo altar para el Dios de los cielos. Hay aquí dos cosas importantes que nos puede enseñar. Antes de tus proyectos, piensa en Dios. Y después de tus proyectos, piensa en Dios, porque Él es el que se merece la gloria, la honra y el honor cuando tú y yo alcanzamos alguna meta, algún éxito. Dale al Señor la gloria, démosle al Señor la honra. Entonces el deseo de David, fíjese bien, el deseo de David en atender la casa del Señor provocó en Dios un deseo de Dios por bendecirlo. Eso es importante. Cuando tú deseas bendecir a Dios, toca el corazón de Dios y Él desea bendecirte a ti. Yo recuerdo hace muchos años, iniciando quizás el ministerio, yo le dije al Señor, hice un trato con Dios, una promesa, tal vez no un trato, una promesa. Yo le dije al Señor: Señor, yo voy a trabajar y voy a cuidar de tu casa, de tu obra. Y yo sentí del Señor, del Espíritu, que Él me dijo: tú cuida mi casa y yo cuido la tuya, me dijo. Fíjese. Y son décadas en las que he visto la mano de Dios cuidando mi casa. No que no hayamos tenido problemas, no que no nos hayamos enfermado, no que no hayamos tenido pruebas. Claro que las hemos tenido, pero en todas las pruebas he visto la mano poderosa de Dios actuando en mi vida y en la vida de mi casa. Algo así es exactamente lo que David vivió. David puso, hermano, a Dios primero, y entonces Dios derramó su bendición sobre él. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Vamos a leer tal vez desde el 10 voy a leer. 7:10 al 13. Mire, aquí está el profeta hablando con David y le está trayendo el mensaje de Dios a David. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Verso 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, oiga esto, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Le está prometiendo Dios a David: te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Oiga esto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa de Dios en el verso 11, si me pones de nuevo el verso 11, por favor.
Hay algo interesante ahí, por favor. En la última parte, asimismo dice, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oyó lo que dice ahí? ¿Quién le va a hacer casa a David? Dios. ¿Por qué le va a hacer Dios casa a David? Ya tenía casa. Si David ya estaba en casa de cedro, no se estaba refiriendo a la casa física, se estaba refiriendo a la casa espiritual y a la casa generacional, a la generación de bendiciones que iban a ser derramadas sobre las generaciones de David. Entonces, mire esto que tremendo. David propone en su corazón hacerle casa a Dios y Dios propone en su corazón hacerle casa a David. ¿Cómo ve usted, hermano? Esa es la bendición de Dios. Es cuando Dios ve nuestro corazón, nuestro anhelo por servirle, nuestro anhelo por darle a Él la honra, nuestro anhelo por trabajar en su casa, nuestro anhelo por darnos a Él completo, porque a Dios no se le puede dar una parte, hay que darle todo. No estoy hablando de que traiga la casa, traiga la escritura, que como en algunos lugares hacen, ¿va? Tráigase el reloj, tráigase la cartera. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del corazón. El corazón debe de ser para Dios. Porque el joven rico no le pudo dar el corazón. Porque el joven rico tenía adentro tenía otro Señor y otro Dios. Entonces no se lo pudo dar al Señor. Entonces es tremendo. Vaya, sigamos un poquito más. Segundo libro de Samuel 7, 16 y 17. Entonces aquí tenemos un detalle interesante. David quiere hacerle casa a Dios y Dios quiere hacerle casa a David. Mire qué maravilla. Mire qué maravilla. Dice el segundo libro de Samuel 7, 16, 17, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, David no estaba haciendo un trato con Dios, diciéndole: Señor, yo voy a hacerte la casa y tú me haces la mía. No, David no estaba haciendo eso. David solo estaba haciéndole promesas a Dios. Señor, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto otro. Señor, yo propongo en mi corazón bendecirte, honrarte, Señor, y no importa lo que tú hagas. David no estaba haciendo un trato. El que hizo el pacto fue Dios, a lo que nosotros le llamamos y conocemos como el pacto davídico. Se oye un pacto, en un pacto hay dos personas, pero en realidad David no estaba haciendo el pacto, fue Dios el que hizo el pacto con él. David no estaba haciendo tratos, pero la bendición de Dios vino. Hermano, cuando usted y yo nos entregamos al Señor por completo, nuestro anhelo es solamente agradarle, exaltarle, darle a Él la honra. Señor, tú eres el primero, tú eres el que debes de llevarte la honra y la gloria. Entonces es que Dios hace pactos con uno. Y qué bueno, porque los pactos de Dios son irrompibles. Y qué bueno, porque los pactos de Dios, hermano, no los puede romper nadie. Y qué bueno, porque los pactos del Señor se cumplen. Los nuestros no se cumplen. Cuando nosotros hemos hecho pactos, nosotros fallamos, ¿o no, hermano? Yo te prometo, Señor, que no voy a faltar al culto. Ay, nanita.
Sí, pues la emoción nos hace a veces hacer promesas, pero no las cumplimos. Pero cuando Dios hace un pacto, ese pacto es irrompible. Dios no va a descansar hasta cumplirlo. No va a descansar hasta cumplirlo. Entonces el pacto que Dios está haciendo es unilateral, depende de Dios, es incondicional, es un pacto de bendición no solo a David, sino a su casa y a su generación. Yo creo que todos deseamos que Dios bendiga nuestras generaciones, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a nuestros hijos? Sí, hermano, ¿y quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso? Sí, pero la clave de la bendición está en que usted y yo nos demos al Señor, nos entreguemos al Señor. No nos vaya a pasar a nosotros como la casa de Abinadab, 20 años y no pasó nada, 3 meses y la bendición de Dios era derramada sobre la vida de Obed. ¿Por qué? Porque era siervo. Él sabía, él no era de la casa de los nobles. Aleluya. Mire la diferencia. En la casa de los nobles tienen quien les sirva. En la casa de los siervos, ellos sirven. No sé si me di a entender. Abinadab quiere decir padre de nobles, padre de la nobleza. Sí, pero no servía en las cosas de Dios, porque estaba acostumbrado a que le sirvieran, no estaba acostumbrado a servir. Pero Obed no, Obed es siervo, él estaba acostumbrado a servir, y por eso la bendición de Dios cayó sobre su vida. Lucas capítulo 1 verso 32, voy a ir terminando, hablando acerca de la promesa de Dios a través de Cristo. Dice Lucas 1:32, hablando de Cristo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 1000 años después de David, exactamente 1000 años después, apareció el Cristo en la tierra. Y el Cristo, oiga, no aparece como rey, aparece como siervo. Porque él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Pero este siervo venía, dentro de él venía la promesa que Dios le había dado a David. Venía escondida la promesa, porque Cristo es el heredero a la promesa que Dios le dio a David del trono. Jeremías capítulo 23 verso 5. En Lucas está el cumplimiento, pero la promesa viene de años antes. De años antes. Miren lo que dice Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La promesa fue allá, pero el cumplimiento fue en Cristo. Fíjese, hermano, que usted y yo, a saber a quién le dieron la promesa: de nuestros padres, de nuestros abuelos, de saber de nuestros tatarabuelos, a saber a quién le dieron la promesa. Y de repente aparecimos nosotros como producto de la oración de alguien. A saber cuántos han orado por nosotros y nosotros nunca supimos que estaban orando por nosotros, por la bendición de otro. Pero entonces honrar
Honrar a Dios, hermano, honrar a Dios produce de parte de Dios un desbordar de bendiciones para nuestra vida. Pero es de saber honrarlo, no lo que se me antoja, no lo que a mí se me ocurre, no, a las que escrituras. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer para honrarlo? Bueno, caminar, por ejemplo, déjenme darles algunos tips. ¿Qué tengo que hacer para honrar a Dios? Caminar en santidad. Eso es lo que dice la Biblia. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Eso agrada a Dios. Que haya en nosotros verdad, que haya en nosotros un corazón sincero para Dios. Lo peor que podemos hacer nosotros es, hermano, querer engañar a Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Es la peor locura. Querer apantallar a Dios o querer impactar a Dios, querer engañar a Dios cuando Él lo sabe todo. Podemos engañar a la gente, podemos engañarla, pero a Dios, olvídese, hermano. Eso es imposible. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo agradamos a Dios? Acérquese a Dios, pero acérquese a Dios de corazón. No de apariencias, no de menti, aleluya. No de menti, no de mentiritas, no, bien, con corazón sincero. La Biblia dice que cuando subían a la casa del Señor subían con corazón puro. Y usted me podría decir, hermano, pero ¿y cómo hago? Y si no tengo corazón puro, mire, acérquese como esté, pues. En el altar lo van a purificar. En el altar lo van a purificar, ¿o no? ¿No dice la Biblia de Isaías, cuando tuvo una gran visión de Dios y vio, hermano, la gloria de Dios, y dijo: ay de mí, soy hombre muerto, porque vi la gloria de Dios. Dijo: soy hombre muerto y soy de labios inmundos, dijo Isaías. Ya sentía, hermano, que solo ver la presencia de Dios lo iba a matar. Pero no, Dios te deja entrar a su presencia, pero adentro te va a purificar. Porque Dios dio la orden de que un ángel, agarrara, dice, un tizón encendido. Y mire qué casualidad, hermano, que acababa de decir Isaías: ay de mí que soy muerto, porque mis labios son inmundos, mis labios. Qué casualidad que el angelito llevó el tizón encendido exactamente hasta la boca de Isaías y le quemó la boca. Y le dijo Dios: he aquí, tus labios son purificados para que hables mi palabra y la lleves. Qué casualidad. Qué casualidad que Isaías sabía del problema que tenía. Y qué casualidad que el ángel le fue a achicharrar los labios de un solo. Aleluya. ¿Habrá algo que nos tenga Dios que achicharrar, hermano? Yo le aseguro que sí, hermano. Yo le aseguro que sí. Algo hemos de tener que necesita un carbón encendido. Pero bienaventurados somos que los carbones encendidos de Dios no son para matar, son para purificar, son para bendecir, son para levantarte, son para darnos una nueva oportunidad, son para santificarnos. Entonces, mire, tan grande fue la misericordia, voy a terminar con esto. Tan grande fue la misericordia de Dios con David, que no mereciendo el perdón de Dios después del gran pecado que había cometido con Betsabé, ¿se acuerda? David no merecía el perdón. Sin embargo, Dios lo perdonó, hermano. ¿Y sabe por qué lo perdonó?
no porque era bueno, sino porque se quebró de corazón pidiendo perdón al Dios de los cielos. Lo que no hizo Saúl. Saúl nunca pidió perdón. Por eso Saúl fue desechado. Pero David sí. Cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú, David, entonces se tiró al suelo a pedir misericordia. Y encontró misericordia, ¿sí o no? Encontró misericordia. No hay pecado que hayamos cometido que Dios no pueda tener misericordia de nosotros. Pero lo que hay que tener es un corazón contrito y humillado y pedir perdón para que Dios nos santifique. Yo termino. ¿Se quiere poner de pie? Termino con esta reflexión. David le quiso hacer casa a Dios. Dios le prometió hacerle casa a David, porque vio su corazón. Esta noche usted y yo tenemos la oportunidad de venir a buscar a Dios con un corazón dispuesto. No que tenga que decirle: Señor, te voy a hacer casa. No, pero ¿qué tienes para darle a Dios? ¿Qué tienes para darle a Dios? No que se saque la cartera y aquí está mi cartera. No. Si la cartera, si el corazón no está dispuesto a darlo, solo es pantalla ofrecer lo que uno tiene. Solo es pantalla. Pero lo que Dios está buscando es nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres venirte? Los que quieren darle a Dios el corazón, ¿quiere venirse? Adelante. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Los demás, ¿quieres cerrar tus ojos? Porque ahorita no es de estar viendo a nadie. Ahorita es de estar buscando a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos para el Señor y dile a Dios: Señor, aquí estoy. Abre tu corazón. Lo más valioso que tú tienes no es tu finanza. Lo más valioso que tú tienes no es tu trabajo, no es tu carro. No, lo más valioso que tienes no es tu casa. No. Lo más valioso que tú y yo tenemos es el corazón, porque del corazón mana la vida. Y si eres capaz de entregarle el corazón a Dios, entonces Dios está dispuesto también a entregarse Él y hacer lo que tiene que hacer por tu vida. Aleluya. Oh, bendito Dios. Así, en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de adoración, habla con Él esta noche. Señor, quiero entregar mi vida, pero entrégala de verdad. Entrega tu corazón al Señor. Estudia las Escrituras y la palabra te va a empezar a hablar de las cosas que tenemos que dejar atrás.
Adorémosle en espíritu y en verdad. Oh, ira mamá. Queremos adorar, Señor. Aprovecha ese momento. David nunca dejó de adorar a Dios. Adoró en el desierto cuando no era nadie. Cuando no era nadie, David. Por eso la Biblia dice de David: de detrás de las ovejas te llamé. Cuando Dios nos llamó, no éramos nadie. Ahora Dios te ha hecho hijo. Ahora Dios te ha hecho prosperar. Ahora Dios te ha hecho crecer. No te olvides del Dios que te rescató del desierto. No te olvides del Dios que te llamó cuando no eras nadie. Cuando no éramos nada. Pero ahora tienes la oportunidad de decirle: Señor, aquí está mi vida. Oh, Señor, Señor Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar Aleluya. tu trono De adoración. Adórale, adórale, adórale. Oh, proclamemos su nombre. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Recuérdate, hermano, recuérdate de dónde te sacó Dios. Quiero llenar Acuérdate de dónde el Señor nos levantó. tu trono de adoración. Acuérdate de cómo extendió su mano para rescatarnos. Y proclamarte. Oh, sí, Señor. Quiero llenar Cuando tú honras a Dios, Dios responde con bendición. tu trono de adoración. Cuando le damos algo a Dios, Dios lo multiplica, Dios lo bendice. Porque las promesas de Dios no dependen del hombre, dependen de Dios. Sus promesas son eternas. Entrega, entrega, entrega tu corazón. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Rey. Llenamos esta noche tu trono de alabanza, tu trono de adoración.
Adórale, adórale, adórale. adorar, postrado en su presencia. Aprovecha cada momento en su presencia. Aleluya. Quiero llenar Tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Quiero llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar. Oiga esto, hermano. Oiga esto que el Señor pone en mi corazón. Cuando David cantaba y adoraba en el desierto, nunca pensó David hasta dónde lo iba a llevar Dios a ser el futuro rey de Israel. Yo te digo, dice el Señor esta noche, tú no sabes hasta dónde yo te voy a llevar en tu vida. Por eso hoy solo adora, alábame, que yo me encargo de tu vida. Quizás nunca esperarás lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu casa. Pero lo que David hacía en la presencia de Dios hizo tornar el corazón para David. Por eso la Biblia dice, Dios le dijo a David, yo te saqué de detrás de las ovejas, de detrás de la majada, para hacerte príncipe y hacerte príncipe de mi pueblo. Hoy así te dice el Señor a tu vida. Yo te saqué de atrás de la podredumbre, te saqué de atrás del pecado y te saqué de ahí para hacerte príncipe, príncipe de mi pueblo. Ay, amado, no tienes ni idea de lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida. Solo créele, solo entrégate, solo abrázalo, solo adóralo, solo exáltalo, solo sírvele. Y Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche, para que tu palabra, Señor, quede grabada en las telas del corazón. Como David propuso hacerte casa, así proponemos servirte, Señor. Y así sabemos que tú también traerás tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.